Amén, Señor, y amén. Toma asientito, por favor. Que Dios le bendiga. Dios bendiga su vida. Sí, le saludamos a usted que ha llegado a este lugar, a los que están, cierto, a esta hora, a través de las redes sociales, a través del Facebook de la iglesia CTUE Victoria, así también a los que están a través de la aplicación Radio Corporación Victoria. Usted la puede descargar en el Play Store, cierto, y a todos los hermanos que están a través de la Radio Corporación de Victoria, 105.5 en el dial FM Estéreo. Saludamos y bendecimos a todos aquellos hermanas que están allí en las cárceles, hermanos que están en las cárceles, hermanos y hermanas que están en los hospitales, en los hogares. Que Dios les bendiga en este día. Mire, hay una historia en el libro de los Hechos donde dice que el apóstol Pablo se va a Filipo junto a Timoteo, a Silas, y que llega a Filipo y dice que estando unos días allí, salieron fuera de la ciudad a un lugar en donde se reunían los judíos a orar, dice la Biblia, en el día de reposo. Quiero resumirle un poquitito para entrar luego al mensaje. Y dice la Biblia que en ese lugar el apóstol Pablo se puso a hablarles, se puso a predicarles, dice, a un grupo de mujeres que estaban en ese lugar, en el cual había una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia. Amén, había una mujer en ese lugar, de púrpura. Era un grupo de mujeres, pero la Biblia destaca a esta mujer, destaca a Lidia, una mujer que era vendedora de púrpura. Dice la Biblia que esta mujer servía a Dios. Escuche bien, la Biblia dice que esta mujer estaba allí en un día de reposo. Acuérdese que en el día de reposo no se podía hacer nada. En el día de reposo no se podía hacer nada. Eso enseñaba y establecía la ley. Pero dice la Biblia que Pablo, estando un par de días en Filipos, salieron ese día de reposo, un día sábado, a reunirse. Salieron a un lugar donde había mucha gente que se reunía a orar ese día. Ya los judíos se reunían a orar allí. Y dice que en ese lugar había un grupo de mujeres, y entre ellas había una mujer llamada Lidia, una mujer vendedora de púrpura. Esta era una mujer, dice la Biblia, que servía a Dios, que adoraba a Dios, honraba a Dios. Escúcheme bien, esta mujer tenía características. Amén, esta mujer estaba allí, estaba de acuerdo a lo que enseñaba la tradición, pero tenía características. Diga conmigo, tenía características. Amén, de repente en nosotros hay muchas cosas, hay mucha religión, muchas veces nosotros estamos sumidos, muchas veces en un sistema. Pero déjeme decirle una cosa, cuando Dios quiere hacer algo con usted, no importa en el lugar, en el sistema que usted se encuentre, si usted tiene características, esas características que Dios ha puesto en usted, Dios la va a sacar de ahí. Amén, Dios va a hacer algo a través de su vida, Dios va a hacer algo en usted. Lidia era una mujer que tenía características, no que vendía púrpura, sino que la característica de ella era que ella amaba a Dios, ella honraba a Dios, ella servía a Dios. Esta era una mujer que servía a Dios, que adoraba a Dios, honraba a Dios, y que cuando empieza a escuchar predicar la palabra de Dios a Pablo, dice la Biblia que Dios hizo que el corazón de ella se abriera para entender lo que no había entendido. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios abrió el corazón de ella. Yo le pido a Dios en este día que abra tu corazón. Amén, que abra tu corazón para que tú y yo podamos entender hoy día lo que no hemos entendido. Cuando Dios abre el corazón a una persona, no es para dejarle igual. Cuando Dios le abre el corazón a una persona, no es para que siga sumida en un pensamiento, en una forma o en una tradición, sino que cuando Dios le abre el corazón a una persona, es para que pueda entender cosas que están escondidas, que son reveladas a aquello a quien Dios ha designado que así sea. Dice la Biblia que Dios hizo que el corazón de ella se abriera para entender lo que no había entendido. Porque Lidia era una mujer que servía a Dios. Diga conmigo, servía a Dios. Claro, era una mujer que literalmente amaba a Dios, honraba a Dios, pero que aún así su familia la tenía perdida. Diga conmigo, su familia la tenía perdida. Claro, y hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no es solo para usted. La salvación se puso en usted para que su casa, su familia también sea salva. Amén, ¿cree tú? Y serás salva tú y toda tu casa. ¿Cuál es el problema? Que hemos pasado años esperando que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra casa, cuando la Biblia dice, ¿cree tú?
y serás salva tú y toda tu casa. Amén. O sea, lo que Dios puso en usted no es solo para usted, sino también para su familia. Amén, también para su familia. Hoy día celebramos el día de las iglesias evangélicas. Hermoso este día, un día que todavía tenemos esa oportunidad y libertad de poder expresarnos también nosotros con libertad. Pero más hermoso es entender el por qué celebramos este día. La iglesia es usted. Amén, la iglesia es usted. El que recibió salvación es usted. Pero en usted también hay una responsabilidad de que esa salvación que recibió usted alcance también a su familia. Amén, alcance también a su familia. Nosotros de alguna forma hemos perdido una batalla. Usted dice, pastor, en Cristo no la hemos perdido. Entonces, ¿por qué? Nuestra familia literalmente, hijo, hermanos, a todos nos alcanza esto. Porque entonces parte de nuestra familia está en el mundo, sirviendo al mundo, con los vicios del mundo. Si Dios dijo que si usted y yo creíamos, nuestra casa también sería salva. ¿O no? Lo que pasa es que decimos que en el tiempo de Dios, y usted se va a pasar la vida esperando el tiempo de Dios, mientras su familia se pierde. ¿Acaso cuando un familiar suyo se mete al agua y se está ahogando, usted no lo toma aunque sea de los pelos para sacarlo? Y así como ocurría con Lidia, es lo mismo que está aconteciendo con nuestras familias muchas veces en nuestras casas hoy en día. ¿Por qué? Porque no hemos conformado a esperar a que Dios lo haga cuando hay una comisión en tu vida. Sí, claro, hay una comisión en su vida. Y esa comisión es que lo que Dios puso en usted, usted también lo lleve a su familia. Es más, esa comisión alcanza mucho más allá de lo que usted y yo entendemos. Pero la primera responsabilidad, cree tú, y serás salvo tú y tu casa contigo. O sea, la primera responsabilidad de la salvación es que tu casa también sea salva. Claro, decía yo, y así ocurría con Lidia, así como ocurría con Lidia, es lo mismo que está aconteciendo con nuestra familia muchas veces en nuestras casas hoy en día. Somos gente que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos honran a Dios? ¿Cierto que sí? Claro, pero algo está pasando entonces que no estamos quedando, no estamos conformando, esperando que Dios haga algo, hermano, que Dios ya puso en su vida para que alcance a su familia. Somos gente que amamos a Dios, somos gente que servimos a Dios, que honramos a Dios, pero que a lo mejor nos hemos acostumbrado tanto a eso, hermano, que no nos hemos dado cuenta que hay muchos en nuestras familias que a lo mejor se están perdiendo hoy en día. Pastor, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, yo honro a Dios, hermano, pero honrémoslos a través de lo que Dios nos entregó a nuestra vida. Porque el plan de Dios es que usted lo ame, lo adore, lo honre, pero a través de la comisión que nos dio a nuestra vida. Imagínese usted y yo saltando, cantando, amamos a Dios, y cuando venga el Señor nos pregunte qué pasó con lo que yo te mandó a hacer. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 11 al 14. Vamos a ir tocando este capítulo a través de varias palabras allí, porque quiero que Dios pueda hoy día darnos ese entendimiento. Amén, de que hay cosas que usted y yo muchas veces tenemos eso, muletilla de que todo lo tiene que hacer Dios, no esperando en Dios. Pregúntele a alguien, usted, que algo no está bien. ¿Qué tal? No, aquí estoy esperando en Dios, esperando en Dios, esperando en Dios. Cuando usted y yo debemos provocar lo que usted y yo necesitamos de Dios por medio de la fe. El que tiene hambre, ¿qué dice? Quiero pan. El que tiene sed, quiero agua. El que quiere vida. Hay algo que usted y yo necesitamos provocar en nuestros hogares y en nuestras familias. Escuche lo que dice la palabra aquí en Hechos capítulo 16, verso 11. Dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es más
a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Qué solía hacerse allí? Suena contradictorio. En un lugar donde todos oraban, Pablo predicaba. En un lugar donde nadie hacía nada, Pablo estaba cumpliendo la comisión que Dios le entregaba. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. Les predicaron, diga conmigo, les predicaron. De repente nosotros tenemos tantas cosas, hermanos. No, es que él ya conoce, ya pastor, sí conoce. A lo mejor conoce. Pero si conoce, aún conociendo él, tú y yo tenemos una responsabilidad. A lo mejor no le vamos a hablar, pero modelémosle. A lo mejor no le vamos a hablar porque conoce, pero modelémosle con nuestra vida. Modelémoslo, es que ellos vean que tú y yo estamos sirviendo a Dios, siendo fieles con Dios, cumpliendo con Dios, alabando a Dios, adorando a Dios, y algo tendrá que suceder, hermano, a través de lo que tú y yo estamos haciendo por medio de nuestra vida. Por eso de repente hay mucha gente que dice, pastor, no, es que yo esto, otro. Yo digo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Para qué cosa? Para alcanzar tu familia. Es que ya se lo he dejado yo a Dios, ya pastor, ya le he predicado. Entonces algo pasó con tu vida. Dejaste de creer, dejaste de poner confianza, de poner la confianza en Dios, de que Dios a través de ti puede hacer algo en ellos, puede hacer algo en tu familia. Si la Biblia dice, cree tú y tu casa serán salvos, es porque Dios va a hacer algo a través de nuestra vida. Por eso le demanda a quién creer, a su casa o a usted. Primero a usted. Cuando Josué dice yo y mi casa, dice primero yo. Algo tiene que pasar en mí, algo tiene que pasar en usted, algo tiene que pasar en cada uno de nosotros para que pueda ocurrir también en nuestra familia. Por eso Josué dice yo y mi casa, pero primero dice yo. Nosotros somos muy buenos para decirle, háblale Señor. Seguro que mi hermano seguro que esta palabra es para él. No, es para usted y para mí. Es para su vida y mi vida. Y si usted y yo entendemos que es para su vida y mi vida, vamos a comprender algo, hermano, en este día. Y le pido a Dios que Dios abra nuestro corazón para darnos a entender como a Lidia lo que hasta ahora no hemos entendido. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Mire, donde solía hacerse la oración, y sentándonos allí hablamos a las mujeres que se habían reunido, porque a lo mejor solo se oraba, a lo mejor solo había costumbre, tradición, hermano, pero no había, escúcheme bien, no había un corazón abierto para poder entender lo que Dios requería. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, escuche bien, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué es lo que hacía esta mujer? Ella estaba en ese lugar donde nada ocurría, solo se celebraba la tradición. En un día donde nada se podía hacer, Pablo le empezó a predicar a su vida. En un lugar donde tú dices, aquí nada va a ocurrir. Es allí donde tú y yo debemos levantarnos en Dios conforme al propósito de Dios y decir, algo tiene que cambiar en este día. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Era una mujer con características especiales porque amaba a Dios. Ella dice que adoraba a Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba oyendo. Dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. Escuche bien, estaba oyendo. Por eso la importancia de que usted venga a buscar y a pedirle a Dios que Dios le abra su corazón y le dé ese entendimiento. Hoy día hay mucha gente que ora, que adora, pero no está oyendo.
No está oyendo porque si estuviera oyendo estaría en el lugar donde Dios le quiere abrir el corazón y darle entendimiento para alcanzar no solo su vida, sino su familia. Dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, escuche bien, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién abrió el corazón de ella? O sea que usted está aquí, y si usted está oyendo, si usted está con la actitud correcta, Dios abrirá su corazón. ¿Sabe para qué? Para que usted entienda lo que no ha entendido. ¿Cuántos de nosotros sufrimos por nuestra familia que están fuera del Evangelio? Todos sufrimos por ella. El problema es que nos hemos acostumbrado tanto a solo sufrir. Escúcheme bien, que hemos dejado de oír, que hemos dejado de estar en el lugar donde Dios quiere abrir tu corazón para que algo nuevo ocurra en tu familia. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿qué cosa? Atenta a lo que Pablo decía. Que Dios abra tu corazón hoy día y no te dé sueño. Que Dios abra su corazón hoy día. Y usted puede estar atenta, expectante, porque si está así, Dios le va a abrir el corazón a usted, le va a dar entendimiento. Hermano, y le aseguro que usted alcanzará a su familia. Le aseguro que usted alcanzará a su familia. ¿Sabe por qué? Porque no es palabra mía, es palabra que está escrita y es promesa para su vida. Escuche lo que ocurre después de esto, verso 15. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, escúcheme bien, y cuando fue bautizada, o sea, algo pasó en ella y algo pasó en su familia. Porque curioso que después que Pablo le predica, fue bautizada y su familia. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó, nos insistió a quedarnos. Algo pasa cuando usted está oyendo. Algo pasa cuando usted viene con la expectativa de que Dios le va a hablar, le va a dar a entender lo que aún no hemos entendido para nuestra vida. Lidia era una mujer que servía a Dios, que adoraba a Dios, y dice la palabra que estaba oyendo cuando el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta y pudiera entender lo que Pablo decía. Por causa, escúcheme bien, de prestar atención en lo que Dios por medio de Pablo decía, fue bautizada ella y los que en su casa vivían. Ella, su familia, dice acá, dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó después diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. O sea, algo sucede cuando usted y yo, hermano, algo sucede cuando usted y yo estamos dispuestos de salir de nuestras tradiciones, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hacer las cosas, y disponemos nuestro corazón para que Dios nos dé el entendimiento, para todo lo que tenemos que hacer o todo lo que Dios tiene que hacer a través de nuestra vida. La pregunta es, ¿cuántos de nuestros familiares tienen años? Escúcheme bien, tienen años de que nosotros por no hablarles, toleramos o permitimos que se pierdan. ¿Cuántas veces usted dice, ya, si este cabro porfiado ya no me hace caso ya? Total, él conoce ya de chiquitito, conoce el Evangelio. Escúchame bien. Pero ellos necesitan oír. Necesitan oír lo que Dios puso en ti. ¿Sabes para qué? Para que esa palabra que Dios puso en ti, traiga el resultado por el cual Dios la colocó ahí. ¿Cuántos quizás de nosotros estamos aquí, los que están allí en las redes sociales, en la radio? A lo mejor, hermano, Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios abre nuestro corazón por medio de su palabra. Y usted y yo, escúcheme bien, por causa de conocer a nuestra familia, de saber cómo son, de saber lo rebeldes que son, ni siquiera les predicamos lo que Dios nos predica o lo que Dios nos incita a hacer cada día. O viceversa, muchas veces con nuestras formas de vivir, con nuestras costumbres, con nuestras maneras de actuar. Hermanos, muchas veces le hablamos y al final maldecimos.
Porque de alguna manera nos hemos conformado de que vivan en el mundo, nos hemos conformado que vivan en los vicios y camino a la perdición por no hablarles o por miedo. No les decimos nada. Es que si le digo se va a enojar. Es que si le digo no le va a gustar. Ay, si ya le he dicho tantas veces. ¿Y cuál es la tarea para que su casa sea salva? Que usted entienda que la salvación no solo es para su vida. Nuestra cuenta es personal, pero la salvación es para su familia. Mire que fácil nos podemos confundir ahí. No, es que esto es personal. Sí, tu cuenta, mi cuenta es personal. Pero la salvación es para ti y tu casa. Es para ti y tu familia, eso no es personal. Pastor, el que no me quiere oír, entonces modélele usted con su conducta, con su forma de actuar, su forma de ser, que ellos vean a Cristo viviendo en usted, que ellos vean la luz alumbrando a través de usted. Y como la Biblia dice que su palabra no va a volver vacía, al estarla cumpliendo usted, algo va a ocurrir en su familia. Porque podemos servir a Dios, amar a Dios, pero toleramos que ellos vivan en las tinieblas porque nos hemos conformado. Porque hemos dejado de creer que Dios a través de nosotros, hermano, quiere algo o tiene algo para ellos. ¿Qué me va a escuchar a mí, pastor? Háblele usted. Eso es no entender lo que Dios puso en ti. Porque la Biblia dice, cree tú. No que crea el pastor y venga a todas las casas y la familia va a ser salva. No, cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto anhelan que su casa sea salva? Crea que lo que Dios puso en ustedes también para su familia. Crea que lo que Dios ha hecho en su vida, hermano, es el principio de lo que Dios tiene para tu casa. Hoy día nos hemos conformado solo ver al que está mal, al que está más o menos, al que está peor, al que está en los vicios, al que está en el mundo. No le digamos nada porque se enoja. No, hay algo mayor en tu vida. Hay algo mayor en tu vida y la Biblia clara dice que si tú y yo creemos, recibimos salvación, también es para nuestra casa. El problema es que nos hemos conformado tanto a decirle al Señor, cuando tú quieras, Señor. Hazlo tú, Señor. Y Dios dice, pero si la fe te la di a ti para que la ejecutes a través de tu vida. La comisión nos la entregó a nosotros no para decirle cuando tú quieras, sino para obedecer, para llevarla a cabo. Pero no hemos conformado con lo que Dios nos dio. Hermano, hoy día le repito, celebramos ¿qué cosa? El día de las iglesias evangélicas. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. A través de usted Dios quiere hacer cosas en su casa y su familia. De alguna manera servimos a Dios, amamos a Dios, pero parece que hemos dejado de creer en una transformación para nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres o nuestras familias. Eso le pasó a Lidia. Ella, ¿qué es lo que era? Adoraba. Lidia, servía. Escúcheme bien, pero cuando Dios le abrió el corazón para entender el mensaje o las palabras que Dios colocaba en Pablo, ella entendió que su cuenta era personal, pero la salvación era para su familia. Nosotros muchas veces decimos, no, si él tiene que dar una cuenta también delante del Señor, hermano, si no le hemos predicado. Es al revés, la cuenta la tendremos que dar nosotros por no haberlo hecho. Y si le predicamos, hermano, y no nos escucharon, modelémosle. Que nuestra vida sea un ejemplo para ellos. Porque si usted es luz, sus obras se tienen que notar. Usted y yo somos puestos para tener buenas obras. Y así alumbre vuestra luz delante de ellos. Así alumbre vuestra luz a los hombres. O sea, hay algo que tiene que ocurrir en su vida para que ocurra también en su familia. Por eso Josué, cuando el pueblo no quería, ¿qué es lo que hizo Josué? Dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero dijo, yo y mi casa, no dijo,
con mi hogar vamos a servir al Señor. No, primero usted. Hermano, primero usted. Y si usted es luz, los demás lo van a seguir. Todo el pueblo dijo, no. Josué, te vamos a seguir porque el Dios de Israel es real. Por eso es importante las decisiones que tú tomas hoy en día. Importante las decisiones porque tienen que ver con usted y su familia. Por eso lo que quiero decirle en este día tan especial, en este día donde celebramos a las iglesias de Cristo en Chile, porque eso es lo que se celebra en lo físico, es que lo que Dios hace con usted y conmigo también lo quiere hacer con nuestra casa y nuestra familia. No hay mayor celebración que entender, que Dios te abra el corazón y entender qué es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Porque si usted llega a entender lo que Dios quiere hacer a través de su vida, hermano, usted no se va a detener. A usted no le va a faltar la motivación. A usted no le va a faltar, hermano, la llenura, la búsqueda, la presencia cada día mayor del Espíritu de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que hay una familia. Porque usted sabe que hay una familia. Porque usted sabe que hay hijos, hermanos, padres, familia, lo que sea, amigos, en los cuales Dios puso una responsabilidad a través de lo que puso también en su vida. Por eso muchas veces es más fácil unirse que cumplir la responsabilidad que Dios nos puso o que puso a nuestra vida. Cuando Dios le habla a Jeremías, le dijo, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero dígame si no es más fácil convertirnos a ellos para que no se enojen, que ellos se conviertan a nosotros, aunque a ellos no les guste. Y esto no se trata de que usted le refriegue la Biblia en la cara, no, sino que ellos puedan ver a través de su vida a ese Cristo, a ese Cristo que nos dio vida. ¿Cuántos creen que Dios no es un Dios de personas, sino que Dios es un Dios de familia? Claro, Dios no es un Dios de personas, Dios no es un Dios mezquino. No es un Dios que solo quiere con Uberlinda, sino que quiere con todos los que están en este lugar, en este día. Claro, Dios es un Dios de familia. Por eso Él constituyó la familia. Por eso Él puso la bendición en esa familia y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos de esa salvación que Dios puso en nuestra vida. Muchas veces caminamos una vida con salvación, hermano, pero ignoramos lo que Dios quiere hacer en nuestra familia. Dígale al de al lado, mira al de al lado y dígale, si yo soy salvo, si tú eres salvo, dígale. Dígale nomás, mira a cualquiera y dígale, y si no, dígame a mí para acá enfrente. Si usted es salvo, dígale, hay esperanza para tu familia. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, si tú eres salvo, hay esperanza para tu familia. Preocúpate de cuidar esa salvación, porque mientras tú cuides tu salvación, hermano, mayor esperanza hay para tu casa, mayor esperanza hay para su familia. Por eso hoy día, si usted es salvo, entonces su casa tiene esperanza. Si usted es salvo, su familia, sus padres, sus hermanos tienen esperanza, porque usted es llamado para su casa. Usted, escúcheme bien, el primer llamado es para su casa. Hoy, pastor, ando allí cantando, saltando. Hermano, el primer llamado es para tu casa. Claro, ¿crees tú? Y no dice el vecino de la esquina, primero dice, ¿y tu casa? ¿Qué cosas serán salvos?
Entonces es importante lo que usted está haciendo hoy día en este lugar. ¿Sabe lo que está recibiendo? Entendimiento a través de que Dios le abra su corazón, o a través de que Dios le abra su entendimiento, su corazón, para que usted entienda que lo que Dios puso en mí, si yo sirvo a Dios, si yo creo a Dios, mi familia también será salva. Por eso no pierda la esperanza aunque todo se vea mal. Dios dijo que él iba a ser blanco, pero se ve tan morenito. No se preocupe. Pastor, es que no me quiero ir. Entonces, si no le oye, modélele con su actitud de vida. Que ellos vean y digan: oye, todos los días vas a la iglesia. Sí, porque quiero ser salvo yo y mi familia, y quiero que mi familia también lo sea. Pero imagínense si ellos están cansados de oírle y no ven esa luz encendida en usted. ¿Seguirá siendo tiniebla para ellos? Porque la luz, ¿qué es lo que provoca? Buenas obras. ¿Y qué mejor obra que tu familia sea alcanzada con la salvación? Lidia, con muchos años de servir y adorar a Dios como usted y yo, y hasta que Dios no le abrió el corazón para entender, su familia al parecer se perdía, porque hablaba de que ella adoraba a Dios, ella servía a Dios, pero después de escuchar el mensaje de Pablo, no solo ella, sino que su familia también. Y se perdía porque todos se lo hemos dejado a Dios. No hemos entendido que cuando recibimos la salvación no solo fue para nosotros, sino también para nuestras casas y familias. No en vano dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso dice la Biblia. Y se lo repito para que no se lo olvide: será salvo usted y su casa. Claro, y no se lo estoy diciendo yo, está escrito. Ya vamos a llegar a esa parte. Está escrito para su vida. Y la Biblia continúa diciendo más abajo que mientras Pablo y Silas iban a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Le leo esto para llegar a los versos que quiero llegar y podamos retomar ahí. Y que siguiendo a Pablo y Silas daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y que esto lo hacía, dice la Biblia, por muchos días. Más desagradando esto, Pablo se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron a las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pero usted sabe que la verdad era que sus amos vieron que se había ido la esperanza de su ganancia, por eso lo acusaban. Y agolpándose el pueblo y los magistrados rajaron sus ropas y ordenaron azotar con varas y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, diga conmigo, a la medianoche, Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos a Dios. ¿Qué empezaron a hacer? A cantar himnos a Dios. Y mientras los presos los oían, vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 27 al 31. Retomo de ahí para adelante, para alcanzar a terminar. Dice: despertando el carcelero, mire lo que ocurre acá después del terremoto. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Qué iba a hacer? Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Siguiente verso.
Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Escúcheme bien, porque de esto quiero seguir retomando. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Siguiente verso. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Le está hablando a alguien que no conocía. Escúcheme bien, le está hablando a una persona que era impía. Y él pregunta, se interesó por saber qué podía hacer, qué debía hacer para ser salvo. Y la respuesta de Pablo y Silas, escúcheme bien, pasó sus expectativas. Porque cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, hermano, Él no lo hace de acuerdo a tus expectativas, sino a las expectativas de Él. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escúcheme bien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto que Pablo le dice al carcelero fue lo mismo, escúcheme bien. Fue por lo mismo que Dios le abrió el corazón a Lidia para que ella entendiera lo que no había entendido. Lidia, una mujer que llevaba años en la iglesia. El carcelero no conocía a Cristo, no conocía a Dios. Pero la bendición para Lidia y para el carcelero no cambió. O sea que esto no pasa por cuánto usted lleve en la iglesia. Esto pasa porque usted pueda entender lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Fue ella y su casa bautizada, o sea, ella. La esperanza se iba a matar y dice, después de ver aquello que Pablo le dice, de entender lo que está sucediendo, que en vez de los presos arrancar, todos se quedaban ahí. ¿Sabe por qué se quedaron ahí y nadie arrancó? No fue porque les gustaba la cárcel, sino que porque había un ambiente, había un poder. Mientras Pablo y Silas cantaba, dice que los presos los oían. ¿Qué estaba haciendo Lidia cuando llega Pablo a ese lugar? Estaba oyendo. Algo pasa cuando tú y yo estamos oyendo. Cuando tú y yo estamos interesados en la palabra de Dios, Dios abre tu corazón y tu entendimiento. ¿Y por qué lo abre? Porque hermano, hay una bendición no solo en tu vida, sino para tu familia. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto mismo que entendió Lidia, lo entendió el carcelero también. Por eso el carcelero no le importó su trabajo. Acuérdese que el carcelero recibió órdenes de encerrarlo y encadenarlo con la máxima seguridad a Pablo y Silas. Claro, pero a este carcelero no le importó lo que le dijeran los demás o sus jefes, sino que fue más importante llevar la salvación a su casa. Verso 29, entonces pidiendo luz se precipitó adentro temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Verso 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a lo mejor usted y yo estamos sirviendo a Dios, amando a Dios, honrando a Dios, pero a lo mejor no estamos hablando de Dios en nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque no hemos conformado a la situación o a la vida que ellos llevan. ¿Sabe lo que hizo el carcelero? No le importó que en su casa ellos no hayan visto lo que él vio en la cárcel. Al carcelero no le importó que en su casa no conocieran lo que había sucedido ahí a través de lo que Dios hizo por medio de la alabanza de Pablo y Silas. Sino que le importó al carcelero, no le importó que sus jefes le dijeran algo. Acuérdese que le encomendaron ponerlo en el calabozo de más adentro y con la máxima seguridad para que no salieran de ahí. El carcelero sabe lo que hace, agarró a Pablo y Silas y los llevó a su casa porque lo que él recibió ahí lo entendió. Lo que él recibió ahí lo entendió y le dio más valor que todo lo que podía estar ocurriendo en su vida. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Escuche bien, el carcelero quizás no conocía la palabra de Dios. Lidia sí la conocía. El carcelero quizás no conocía lo que Dios decía, pero se interesó por llevar lo que Dios decía a su casa.
Como él no sabía, llevó a los que sabían. Como él no conocía, llevó a los que conocían. Claro, y los que conocían, ¿sabe? Dice que hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Dice, y él tomándonos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con toda su casa. O sea, curiosamente sucedió lo mismo que sucedió con Lidia. Lidia servía, llevaba años, el carcelero no lo conocía, pero esas bendiciones para usted y para todo el que está interesado en llevarla a su casa. Por eso usted tiene que estar interesado, hermano, en llevar lo que Dios coloca en usted hoy día. Interesado en llevarlo a su casa. Usted no puede llegar a su casa como que fue un día más, un domingo más, un martes más, un jueves más, hermano, y no creer que lo que Dios ha puesto en tu vida también es para tu familia. Esta gente se interesó y algo ocurrió. Esta gente empezó a hablar, echó fuera el miedo y algo pasó. Esta gente empezó, ¿sabe qué? A oír. Y Dios le abrió el entendimiento, le abrió el corazón, dice. Y algo empezó a ocurrir. Este carcelero se iba a matar y Dios le cambia, escúcheme bien, su dirección de vida. A lo mejor usted, hermano, hay situaciones en su vida, en su familia, en su casa. Y tú estás aquí y hoy día Dios te está hablando porque quiere cambiar la dirección que llevas. Estamos en un tiempo en donde usted se tiene que interesar por su familia. Estamos en un tiempo, hermano, en donde hay que ordenar nuestra casa. Esos tiempos estamos viviendo, ¿sabe por qué? Porque la venida del Salvador está cerca. Hemos ignorado, nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado, hermano, de que hay una venida que se aproxima. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor solo estamos adorando, sirviendo, alabando, pero no hemos entendido el propósito con nuestra vida. A lo mejor estamos tan acostumbrados a que solo Dios tenga el control, que sirviendo y adorando a Dios hemos dejado de hablarle a nuestra familia porque hemos perdido la fe y la esperanza en que Dios haga algo. Pastores que ya no me hace caso, están porfiados. La Biblia dice que Noé con temor preparó el arca, escúchame bien, para que toda su familia porfiada, rebelde, se salvara. ¿Usted cree que la familia de Noé se salvó porque era buena? La Biblia claramente dice que fue por Noé, por la fe de Noé, por la obediencia de Noé, por el corazón de Noé. Por eso se salvó su familia. Acuérdese todo lo que sucedió con su familia después del diluvio. Y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿En quién tiene que creer usted? ¿Para qué? Claro, para que usted, no solamente usted, sino que también su casa sea salva. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra, escúcheme bien, ¿y qué hicieron? Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y qué pasó en su casa? Todos se convirtieron al Señor. O sea que si usted y yo hablamos la palabra de Dios en nuestra casa, ¿qué va a suceder? Pastor, me van a hacer callar, no importa, háblela, cántele al Señor, muestre que es Cristo el que vive en usted. Hermano, y los de su casa en algún momento, por el poder de esa palabra, por el poder de la alabanza, muros van a caer y ellos van a creer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá al vacía. Amén, no volverá al vacía. Por eso es usted el que tiene que creer. Porque muchas veces nosotros decimos: pastores, que ya me cansé. Estás dejando de creer. Cuando te empiezas a cansar, escúchame bien, de hacer lo que Dios te mandó a hacer, es porque estás dejando de creer. ¿Cuándo usted deja de hacer lo que está haciendo? Cuando ya le perdió el interés. Entonces hay que esforzarse y pedirle a Dios que abra nuestro corazón para entender.
lo que Dios está haciendo en este lugar con usted? Claro, lo que Dios está haciendo en este lugar con usted y lo que quiere hacer a través de usted en su casa. Y él, tomando los versos 33 y 34, en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó con él. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Verso 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Se regocijó. ¿A cuánto le gustaría que hubiera regocijo con todos los de nuestra casa? Y que de repente uno amaneció con el pie izquierdo, otro pucha que cuesta que estén todos felices, ¿no? ¿Cierto que sí? No, está todo bien, pero ya bajó alguien a embarrar la fiesta, dice uno. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué cosa? De haber creído a Dios, porque no puede haber regocijo en tu casa, hermano, si no estás creyendo en lo que Dios puede hacer. Si no te estás esforzando por lo que Dios ha puesto para tu vida. ¿Cómo va a haber regocijo en nuestra casa si siempre estamos mirando que el otro está mal y yo estoy bien? Cuando Josué dijo yo y mi casa, o sea, primero yo, primero usted, somos los que tenemos que cambiar, ser transformados, hermano, por medio de lo que Dios nos habla, para que nuestra casa también lo pueda hacer. Entonces el mismo mensaje que Pablo le da a una mujer que llevaba años de cristiana sirviendo en la iglesia, es el mismo mensaje que le da a un carcelero convirtiéndose él y su casa. Porque puede ser que usted y yo no pudimos escoger quizás los padres que tuvimos. A lo mejor nuestros padres no son, a lo mejor son mañosos, quizás tienen su vida. A lo mejor no pudimos escogerlos nosotros, a los hermanos que tenemos tampoco. Ni los hijos que Dios nos dio tampoco los pudimos escoger. Al esposo, no, al esposo y la esposa sí. Pero claro, si es una cosa, aquí el pan, el vino. Claro, a los padres no. Cierto que sí, fuimos engendrados por ellos. A los hijos tampoco, regalo de Dios. Pero al esposo y la esposa sí. ¿O no? La Biblia lo dice. Ya, así que para que no, dejamos claro para no confundirnos. Pero una cosa podemos escoger, diga conmigo, una cosa podemos escoger. Eso es la salvación y el lugar que usted y yo queremos para ello. Eso es la salvación y el lugar que usted y yo queremos ir, a donde ellos lleguen. Eso sí usted y yo lo podemos escoger. ¿Sabe por qué? Porque bien dijo Jesús, cree tú. Y tú y tu casa serán salvos, ¿cierto que sí? O sea, usted puede escoger, escúcheme bien, lo que usted quiere para ellos y a donde usted quiere que ellos lleguen. Amén, pero ese es el precio que hay que pagar. Claro, ese es el precio, ese es el costo. Por eso le decía hace un momento que muchas veces todo se lo dejamos al Señor. Ya Dios los va a cambiar. Hermano, claro que es Dios el que los cambia, pero a través de ti. A través de la salvación que puso en ti. Si esa salvación, hermano, es algo poderoso. La salvación es lo que te va a llevar a la otra vida que Dios nos tiene preparado. O sea, no es algo común. A través de esa salvación tiene que haber gozo, alegría, contentamiento, pasión. ¿Sabe para qué? Para alcanzar nuestra casa. Porque cuando usted entiende lo que Dios le dio, usted sabe dónde va a llegar. Cuando usted entiende lo que Dios le entregó, escúcheme bien, no solo sabe dónde usted va a llegar, sino que también lo que va a vivir en esa eternidad. Pero cuando usted no entiende eso, ¿sabe lo que sucede? Ni usted ni yo sabemos dónde vamos a ir a parar. Solo vivimos y decimos, de esta vida no hay otra. Y vivimos bajo el rudimento y el pensamiento del mundo, y no es así. Porque Dios te dio algo a ti para que tú también lo puedas llevar a tu casa. Nuestra cuenta es personal. La salvación es para nuestra casa.
Por eso hay cosas que no pueden cambiar de ti, porque no es lo que tú y yo hablamos y predicamos cada día, sino mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Es mostrar a Cristo a través de nuestra vida, porque si tú y yo mostramos esa luz, hermano, las tinieblas van a empezar a desaparecer. Por eso cuide su vida. Cuide lo que Dios le dio. ¿Sabe por qué? Porque puede ser... Voy a poner como... o aquellos que les cuesta sonreír. Cuide su vida. Cuide lo que Dios le dio, porque puede ser que de usted dependa la salvación de su casa. Oh, puede ser que de usted dependa la salvación de su casa. Nosotros de repente somos tan religiosos. Oh, pastor, ¿qué está diciendo eso de Dios? Y resulta que Dios dice, cree tú. Y se la salvó tú. Y toda tu casa. O sea, puede ser que si usted no esté creyendo, su casa a lo mejor también se pierda. Termino Josué 24, 14 y 15. Josué enfrenta al pueblo y le dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. 15. Si mal os parece os servir a Jehová. Cuando dice si mal os parece servir a Jehová, es hacer la voluntad de Dios. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahí es donde Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo, mire, primero, por eso me llamó la atención eso, porque dice, pero yo. No dice, pero mi casa va a servir a Jehová, sino que Josué dice, hey, primero yo. Dice, pero yo. O sea, Josué está hablando de que su casa lo va a seguir, porque él está siendo modelo en su casa. Porque él está siendo modelo para el pueblo. Por eso el pueblo en el siguiente verso se levanta. Si puedes colocarlo, hijo, no te lo di el 16. Lo tiene, lo coloco acá yo. Josué 25, 16. ¿Lo tiene escrito? ¿No? Ah, ya. No te preocupes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Verso 16 dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. O sea, algo tiene que ocurrir primero en nosotros, escúchame bien, para que algo también ocurra en nuestra casa o en nuestro entorno. Para que algo ocurra en nuestra casa o en nuestras familias. Por eso la importancia de que usted y yo seamos luz. Porque lo que está en tiniebla, hermano, a través de tu luz se va a empezar a aclarar. Claro, lo que está en tiniebla, a través de que usted sea luz, se va a empezar a aclarar. Bien dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo.
Y una luz, dice, no se puede colocar bajo el almud, sino que en un lugar, dice, donde todos puedan entrar, ser alumbrados por ella. Así alumbre vuestra luz a los hombres. Claro, y dice que sea a través de vuestras buenas obras. Imagínese usted hablándole del Señor a sus hijos y en la tarde maldiciéndolo. Imagínese usted hablándole de Dios a sus hijos y en la tarde viviendo de una forma diferente. Cuando sus hijos y nuestros hijos lo único que repiten es lo que nosotros hacemos. Póngase en pie, por favor. El problema está en que para que nuestra casa quiera servir a Jehová, primero debemos ser luz en ella. Josué dijo yo y después dijo mi casa. Diga conmigo, soy yo, Señor. Aquí se ha estancado la bendición, diga. En nosotros se ha estancado. Porque cree tú y será salvo tú y tu casa. Y si hay un problema de que la salvación no está llegando a nuestra casa es porque está estancada en nosotros. Por eso tienes que cobrar ánimo. Claro, tienes que ser hermano de la fe. Fortalecerte en el poder del Señor y hacer lo que tú y yo tenemos que hacer y dejarle el resultado a Dios. Pero usted y yo no podemos querer caminar con salvación ignorando nuestra casa. No podemos caminar así. Lidia estaba en un lugar donde se oraba, pero no se alcanzaban las casas. Llegó el Evangelio de Cristo, se ora también, pero a través de esa salvación, tu casa también es salva. A través de lo que Dios puso en ti, hay un poder ahí para alcanzar tu casa, alcanzar tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres. Porque todo aquel que quiera hacer luz en su casa debe buscar alumbrar con el ejemplo de vida como hijo de Dios. Por eso Josué primero dijo yo, porque usted y yo seremos luz para los demás cuando primero vivamos la palabra y no cuando solo la hablemos o la citemos. ¿Hay alguien que quiere ser luz? Hay que vivir la palabra. Hermana, hay que vivir la palabra. Hermano, hay que vivir la palabra. Si usted quiere ser luz, no